pudimos comunicar, porque es un derecho humano la comunicación, y a eso la invitamos. Muchas gracias por estar conectada, y vamos a girar la cámara, así ves a los que estamos presentes. Bueno, ahí me escuchan bien, porque me puse los auriculares para... Sí, se escucha bien. bien. Bueno, muchas gracias por convocarme hoy. Es un espacio muy importante para poder difundir el tema de la lectura fácil. Ahora les voy a comentar un poquito más por qué, pero la idea es que estos déficits en educación que se arrastran de primaria a la secundaria terminan en la universidad. Yo también soy docente universitaria en abogacía, distintas materias, y en primer año, amo ser docente de primer año. También de último año se reciben conmigo, pero los de primer año yo he notado una enorme cada año les cuesta más a veces abordar los textos en primer año, y los profesores de primer año tenemos que como recomponer algunas cosas, ni hablar de aquellos profesores que están en ciclo básico. Entonces, el tema de la accesibilidad cognitiva es muy importante, porque si bien es una herramienta que en los últimos años se trabajó esencialmente para personas con discapacidad intelectual o con dificultades neurológicas de algún motivo, la verdad es que las herramientas que se usan para ese grupo más chiquito de personas sirven para todas las personas a las que les ha costado leer y escribir o que tienen una educación bastante más precaria. Entonces, está bueno poder hacer esto que yo personalmente denomino la inclusión inversa, que es tomar las herramientas que tenemos más segmentadas para algún sector de la población y poder, digamos, aplicarlo, difundirlo y aprovecharlo en lo que se conoce como el 30% de analfabetos funcionales, tanto en la Argentina como en el mundo. Bueno, Fundación Visibilia es una fundación que trabaja para la inclusión a través de la lectura, no necesariamente personas con discapacidad intelectual, sino también personas que han tenido todas estas dificultades. Ahora ya vamos a ver quiénes son los beneficiarios. Entonces, en mis minutitos de hoy, para compartir con ustedes, quería dejar algunas reflexiones sobre el tema de la inclusión y el lenguaje, y cómo esto impacta en la accesibilidad cognitiva. ¿Ven bien la pantalla compartida? ¿Yes? ¿Sí? Bien. Entonces, siempre con este concepto que nosotros trabajamos desde Naciones Unidas, de no dejar a nadie atrás. La Fundación desde el año 2021 tiene un carácter consultivo en Naciones Unidas, en ECOSOC, lo que es el Foro Económico Social de Naciones Unidas, y somos la primera ONG regional que se dedica a este tema, que ha adquirido este carácter consultivo en Naciones Unidas, con lo cual estamos muy contentos, no por primerear, como se dice así campechanamente, sino porque realmente este tema está llegando a lugares más de decisión, ¿no? Y de la misma manera estoy muy contenta porque los lugares de decisión bárbaro, pero quienes hacemos la enseñanza somos quienes estamos, por ejemplo, en este foro. Sí, así que por eso es mi mayor alegría. Quiero mencionar primero algunas cuestiones de contexto, algo profundizando un poco lo que ya mencioné. Y creo que siempre está bueno empezar a movilizar cosas que nos quedan como temas más filosóficos, ¿no? Uno va sobre la marcha resolviendo muchas cosas y algunas cuestiones de filosofía nos quedan tiradas por ahí, y la verdad es que está bueno parar, frenar y pensar alguna cosa. Por ejemplo, preguntas. De esto, cada una de estas preguntas pueden ser 10 conferencias cada una, pero yo las quiero dejar así. ¿Para qué leemos? Pensar esto. ¿Para qué leemos? ¿Y para qué enseñamos a leer? ¿Y por qué pensamos que es importante leer? ¿Y en qué formatos leemos? Porque de lo que surgen de todas estas reflexiones nos lleva a los derechos que ejercemos a partir de apropiarnos de la lectoescritura, que desde ya aprender a leer no es solamente poner grafema y fonema, sino leer, entender, tener nuestro espíritu crítico, tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Todo lo que se construye a partir de la lectura. Temas estos, que es lo que nosotros recibimos en primer año, ¿sí? En las universidades.
46% marcaban el 2019, los alumnos que terminaban el secundario no comprendían los textos básicos. Esto es lo de pruebas a aprender. Pero las pruebas a aprender que se estuvieron conversando este año también, y del año pasado y que se resolvieron este año, tienen unos porcentajes que son muy parecidos y que son muy alarmantes. Y esto es importante, porque no es solo, ven, discapacidad intelectual. Estos son porcentajes de todo el país, ¿sí? A lo largo, a lo ancho, y público y privado, todos los sectores de educación. Y esto impacta, y por eso pongo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que es el de trabajo decente y crecimiento económico, porque nosotros estamos en esa transición, ¿sí? Entre la educación y el trabajo, a nivel universitario. Y la verdad es que uno tiene que remontar, ¿sí?, la educación de calidad para conducir al trabajo decente y crecimiento económico. Y si tenemos este tema en la educación de calidad, este déficit, ¿cómo hacemos ese puente? ¿Sí? Porque nos llegan a las aulas, a nosotros. Esto es un tema de aula. Entonces, ¿para dónde voy? Sí. Desde la escuela, ¿sí?, también nos comentan en todas estas informaciones y estadísticas nacionales que 1 de cada 10 chicos tiene dificultades para aprender, promedio 2 por aula. Entonces se va arrastrando esa dificultad de aprendizaje. Y a esto en este último punto me quería detener. De las últimas pruebas, que son nuestras estadísticas actuales, Argentina hoy, 7 de cada 10 estudiantes no entienden lo que leen, pero este 7 de cada 10 se refiere a los estudiantes de los niveles socioeconómicos más vulnerables, porque son los que han sido más afectados por la pandemia. Entonces, cuando nosotros recibimos también a nivel universitario a las nuevas generaciones, las nuevas camadas, son nuevas camadas que han sido afectadas muy seriamente el cierre de su ciclo medio con la pandemia, ¿sí? Y estas son consideraciones que tenemos que hacer. No bajar el nivel, pero cómo hacer que la información, los contenidos que están recibiendo sean accesibles para que puedan apropiarse de esos conocimientos. Y acá es donde yo digo, inclusión inversa, hagamos lectura fácil también, como lo hacemos con las personas que tienen otro tipo de dificultades diagnosticadas, ¿sí? Esto, justamente, toda esta situación, todos estos datos de contexto que les marco, la UNESCO, en el Día de la Alfabetización del 2020, comentaba, ¿no?, que el estado de aprendizaje de los más jóvenes va a tener un impacto negativo significativo en la capacidad futura de progreso y de trabajo, y requieren, para paliar eso, destrezas de alfabetización. Y las destrezas de alfabetización tienen que ver con esto. No basta el grafema con el fonema. Tenemos que lograr que se apropien de los contenidos, que los puedan leer. Yo vuelvo a este tema de la lectura, porque esto no es nuevo. Fíjense que en el año 63, la UNESCO también planteaba la cuestión del abandono escolar. Y decía, muchísimos jóvenes abandonan la escuela. El año 1963, y hoy estamos volviendo a decir lo mismo. Otros adultos y jóvenes que viven en comunidades, ambientes distintos, rurales, urbanos, terminan las clases, pero son solo capaces de leer un texto muy sencillo. Y esto lo planteaban justamente en ese vínculo entre el trabajo, entre la educación y el trabajo. Entonces, quiero focalizarme ahora en este público lector que tiene estas dificultades cuando está llegando a ese primer año que recibimos en las universidades, ¿sí? ¿Por qué les resulta difícil leer? Y hay dos cuestiones. Por un lado hay un nivel lingüístico y por otro lado la disfunción lectora. Nivel lingüístico, sabemos, incluso aquellos de nosotros que estemos en temas de alfabetización, que el lenguaje y las formas que se hablen en casa cambian totalmente la capacidad, ¿sí?, de adquirir conocimientos en una persona, a medida que va adquiriendo más lenguaje o que va viendo más diálogo, ¿sí?, el aula es un espacio de diálogo, bueno, se va adquiriendo ese mayor nivel lingüístico. Pero por otro lado también puede tener una disfunción lectora. Y con esa idea de aprender a leer o de aprender a realmente poner el foco en la importancia de la lectura, vamos para acá,
a veces nosotros que no nos leemos hace tanto, que no se nos ocurre ya cómo era no saber leer, yo les planteo esto, 6 carteles, que me digan qué quieren decir los carteles. Obviamente son inteligibles, no se pueden leer, son ilegibles, ¿sí? Pero esta es la sensación. No solo, puedo entender las letras y puedo entender los números, pero si no entiendo el contenido, voy a estar igual que mirando este cartel, igual que mirando estos carteles. Todo el tiempo. Y ocultándolo porque me va a dar vergüenza, porque me va a estigmatizar. Fíjense además, los carteles que puse, ¿sí? Acá no se leen. Fíjense los carteles, para aquellos, los voy a leer, por si hay personas que no ven, les cuento que las placas que estoy proyectando prácticamente dicen exactamente lo que digo, son apoyos visuales para mí, y en este caso estoy proyectando 6 carteles que no tienen, que son ilegibles, y estos mismos 6 carteles ahora los proyecto con el texto que dice. Uno dice, cuidado escalón. Otro dice, prohibido hacer fuego y acampar. Otro, es obligatorio lavarse las manos. Otro, por seguridad, mantener la puerta cerrada. Otro es una dirección de juramento y demás, que estaba también en chino, porque era el barrio chino de la Comuna 13. Y otro, no menor, dice, prevención del suicidio, hablemos. Entonces yo me vuelvo al mensaje anterior, a la placa anterior, que tiene todos los carteles ilegibles, y digo, ¿cuántas cosas se están perdiendo que son muy importantes? ¿Sí? Y esto no es solo es obligatorio lavarse las manos. Cuando apareció el COVID y toda la información estaba en términos médicos e incomprensibles para la población, tuvimos que salir todas las ONGs a poner el espíritu, a hacer las adaptaciones para que toda la población pudiera apreciar estas cosas y entender las reglas que había que cumplir para no contagiarse de COVID, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, el tema de la accesibilidad cognitiva, porque cambia totalmente lo que puede pasar incluso en la seguridad de una persona. Y además, y acá me vuelvo para acá, un chiste de Mafalda, que dice, vivir sin leer es peligroso, porque te obliga a creer en lo que te digan. Y acá es muy importante el trabajo que hacemos desde las universidades, porque desde las universidades generamos espíritu crítico, pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, las personas tienen que poder leer, tienen que poder comprender lo que leen, porque tienen que poder tomar sus propias decisiones sobre sus propias vidas, sin que nadie les lea, sin que nadie les cuente. ¿Sí? Y de eso se trata la accesibilidad cognitiva. Uno en general está acostumbrado a hablar de accesibilidad, de que alguien pueda llegar a algún lugar, ¿verdad? Eso es el sentido de la accesibilidad. Pensar en una rampa, ¿sí? Para una persona que es usuaria en silla de ruedas. Entonces, claro, esa es una accesibilidad física, ¿sí? Uno también puede pensar en un intérprete en lengua de señas para una persona que requiere, que es usuario, ¿no? de los intérpretes para poder comunicarse. Bueno, esto es la rampa cognitiva es un puente al conocimiento. Es un puente al conocimiento, es una forma de que esta información, vuelvo para atrás, cuidado escalón, obligatorio lavarse las manos por seguridad, todo esto llegue a las personas. No hay nadie con discapacidad. Si es el 10% de la población, las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Que no están en nuestras aulas. Y en algunas carreras tenemos personas con algunas discapacidades más usuales. Pero, ¿quién de ustedes ha tenido alumnos universitarios con síndrome de Down? O de los alumnos, y voy a saltar, de los alumnos que están en una situación muy vulnerable, ¿cuáles realmente han sostenido su asistencia hasta el final de los cursos y se han podido recibir? Entonces, estos son los puntos que cuando vemos índices de paridad en educación, tenemos que atender. Me decía el tema de que una de las chicas que
tenía discapacidad porque usaba anteojos. Entonces yo les puedo preguntar a todos ustedes cuántos usan anteojos. Si nos sacamos los anteojos, ¿vemos o no vemos? Quienes usamos los que no vemos nada, ¿sí? Yo los uso de lejos, por eso no los tengo puestos ahora. Pero para ver de lejos los tengo que poner. Si no es lo mismo, si me los saco no veo nada. Esto, por supuesto, es un apoyo. La accesibilidad cognitiva también. Si tengo la información que no se entiende, no la voy a poder procesar, tener y usarla. ¿Sí? Una información es clara cuando encuentro cuando puedo buscar lo que necesito, encontrar lo que necesito, y una vez que lo puedo encontrar, lo puedo entender, y además de que lo puedo entender, lo puedo usar. Si no, no es claro. ¿Sí? Definición del lenguaje claro. ¿Sí? La lectura fácil va un poco más allá. No basta que sea claro, sino que además tiene que ser cognitivamente accesible. Entonces, fíjense, una gran cantidad de personas que se benefician de la metodología de la lectura fácil, porque tienen un problema, digamos, en el nivel lingüístico, o tienen un problema en la disfunción lectora. Personas con desventaja educativa, inmigrantes, personas con discapacidad intelectual, personas con dislexia o trastornos del aprendizaje, que tenemos montones de alumnos en esa categoría, en todos los niveles de la educación, personas mayores, personas en espectro autista, personas que han tenido un accidente y están rehabilitando su lectura. Fíjense qué importante que los materiales estén accesibles y que la información que uno produzca, ¿sí? Desde las universidades para la comunidad, en todo lo que es extensión, ¿sí? También sea accesible. Porque en las universidades trabajamos muchísimas cuestiones de extensión que van más allá de los alumnos que están atravesando nuestras aulas, ¿sí? Y que mucho de nuestro trabajo universitario tiene un enorme impacto social a través de las extensiones. Entonces, estas cuestiones las tenemos que tener muy en cuenta para esos trabajos. Voy a lo de las facultades de comprensión, hacernos también este ejercicio a nosotros, y les digo en primera lectura, rápido, me levantan la mano los que los veo ahí. ¿Qué dice? ¿Pueden entender? Primera lectura. ¿Qué dice acá? ¿Sí o no? Hagan una respuesta rápida o me dicen, ¿sí? ¿Sí o no? Primera lectura no es decodificable, ¿sí? Entonces yo me vuelvo para atrás y les digo, a ver, acá. Imagínense un alumno que tiene que leer este grosor, ¿sí? 10 centímetros de documentación para la siguiente clase y tiene una disfunción lectora. Ah, no, no estás para la universidad. Ah, no, no estás para la escuela. ¿Vamos a decir eso? No, este chico no está. Es lo mismo, ¿eh? Porque siempre se dice, ah, no, este chico no está para la escuela. Y de la misma manera, si no está para la escuela, tampoco está para la universidad. Reflexión, ¿no? ¿El chico no está para la universidad? ¿O es que en realidad no estamos ofreciendo las herramientas que la coyuntura, ¿sí?, nos desafía a tener? No estamos encontrando respuestas de accesibilidad cognitiva que nos permita que esos alumnos sí estén en la universidad, sí estén en las aulas, sí aprendan, porque eso impacta en su progreso personal, ¿sí? Impacta en el trabajo decente, impacta en el desarrollo, ¿sí? Bueno, en la segunda tanda sí es más legible para aquellos que estamos muy acostumbrados a leer y no tenemos disfuncionalidades lectoras, ya lo podemos leer mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos disfuncionalidades lectoras. Si las tuviéramos, no, tampoco lo podríamos ver. ¿Sí? Porque, bueno, en general tiene que ver con el tema de la posición de las letras. Y además, porque nuestro cerebro lector lee, y esto se estudia mucho en psicología cognitiva y en alfabetización, tenemos dos canales como leemos. Nuestro cerebro lee por un canal que es visual, o también tenemos uno fonológico, ¿sí? Entonces, dice mamá, yo escucho mamá y me proyecto mentalmente una mamá. O veo el símbolo de Coca-Cola, por ejemplo, que todos los chicos lo conocen, y entonces lo ubico con la Coca-Cola. Si yo tengo algún tema neurológico, algunos de estos dos canales me falla, ¿sí?, ahí tengo una disfuncionalidad lectora, y ahí es donde la metodología de lectura fácil va a complementar y va a acompañar, ¿sí? Tiene que ver con el lenguaje sencillo. Entonces vuelvo al tema de la accesibilidad cognitiva.
La información tiene que ser fácil de entender, aunque una persona tenga dificultades en su capacidad de procesar la información por distintos motivos. Porque tiene un déficit de atención, porque tiene alguna falla en la percepción, la inhibición. La inhibición significa esas personas que empiezan a leer en el renglón de arriba y hasta que no terminan de leer en el renglón de abajo, de toda la hoja, no pueden parar. Tienen un problema de inhibición, de segmentación. Entonces imagínense, choclos de info, todo justificado, no entendió nada. Pasa, no, yo no estoy para este lugar. ¿Cómo que no estás para este? Hay que ofrecer otra alternativa, ¿sí? Y de comprensión. Entonces, la accesibilidad cognitiva tiene que ver con esto. Y todos podemos estar ahí en necesidad de una accesibilidad cognitiva por montones de causas. Algunas de las causas que en general no tienen que ver con ninguna etiqueta diagnóstica es que podemos, por ejemplo, estar muy estresados. Nos acaban de asaltar. Tenemos que ir a la comisaría a hacer una denuncia. ¿En cuál va a ser nuestro nivel de estado de alerta, de comprensión? Te hacen leer, no lo entendés. Y lo volvés a leer y no lo entendés porque estás nervioso, porque estás estresado, por lo que fuera. Entonces, si está te dan la versión accesible, ¿sí? Te permiten tomar la decisión, te permiten que tu cerebro esté trabajando más y que pueda ser independiente y no andar dependiendo de todo el mundo, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, la accesibilidad cognitiva no es solo para personas con discapacidad intelectual, y esto es muy importante. Y ahí voy al tema de la lectura fácil, que es esta herramienta. Es una tecnología de apoyo, tecnología en el concepto general de tecnología, que hace accesibles los textos para personas con dificultades lectoras. Y en el proceso de adaptación trabajan con personas con discapacidad intelectual, que son nuestros validadores. Esto es un ciclo iterativo. Nosotros, las personas expertas en letras o expertas en los temas, hacen esto que se denomina traducción intralingüística, lo hacemos más fácil, ¿sí? Siguiendo las directrices internacionales, porque esto es una metodología con directrices internacionales, tanto lingüísticas como gráficas. El texto final lo ponemos a validación de usuario, ¿sí? O testeo de usuario. Si entienden, entienden, y si no entienden, vuelve y volvemos a empezar, y volvemos a empezar hasta que se entienda. En la mesa son personas muy heterogéneas, con distintos perfiles, y entonces se universaliza el proyecto. Esto se basa en dos cuestiones. Primero, en el diseño universal, la validación, y segundo, en el nosotros sin nosotros, que se refiere a la discapacidad y al modelo social de la discapacidad. Por otro lado, nosotros, digamos, en nuestros proyectos, lo que hacemos es convocar a distintos jóvenes, y en algunos proyectos, que incluso son de material escolar, uno puede convocar a alumnos que han sido egresados, ¿sí? Alumnos con algunas dificultades que han egresado de la escuela, para seguir contribuyendo, ¿sí? En lo académico, en lo intelectual, a traccionarlos, a seguir traccionándolos hacia la... Y es muy importante que el trabajo de validador es un empleo, es remunerado, ¿sí? Tiene que ser siempre remunerado. Entonces es trabajo digno, genuino, remunerado en el ámbito educativo. Y esto es muy importante, porque mucho se dice de las comunidades educativas, y cuando bajamos a ver quiénes son los actores, a veces se hace agua en muchos lugares. Entonces, esto también es muy importante, porque a través de un trabajo comunitario, ¿sí? Se logra mejorar toda esta situación de las estadísticas del PRIM. Bien, por ejemplo, para mostrarles, esto es un trabajo que hicimos para el Museo Moderno, que estaba en su momento, acá de la ciudad de Buenos Aires, haciendo una exposición sobre la obra y vida de Alberto Greco. Y decía este mensaje, decía: Alberto Greco empapeló la avenida Corrientes con afiches con su nombre, y a partir de allí no paró de estampar su firma en los muros urbanos. Les estoy trayendo un caso de educación informal y para personas con discapacidad. Pero esto era lo que quería decir el museo en ese determinado lugar. Y en el museo dice: yo tengo muchos visitantes que tienen niveles educativos muy bajos también. Entonces, bueno, empapeló la avenida Corrientes con afiches con su nombre, y a partir de allí no paró de estampar la firma en los muros urbanos. Primero me preguntaban qué era el muro, otros me preguntaban qué era urbano, otros me preguntaron qué era afiches, y otros me preguntaron qué era empapeló.
¿sí? Ah, y otro me preguntó qué era estampar, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces uno da por descontado que todos entienden lo mismo que entendemos nosotros, y no es así. Cuando le pasamos la metodología de lectura fácil, esto quedó, decidimos dejar la palabra afiches, porque la palabra afiche era una palabra digamos, que era importante, porque fue una persona que hizo muchos afiches, y entonces esa era una palabra técnica que había que dejar, no había que reemplazarla, la dejamos y la glosamos. Se usa mucho con la glosa. Y esta es la versión en lectura fácil, la cara sonriente con el librito con un signo del pulgar para arriba, es el símbolo internacional de la lectura fácil, que quiere decir que ha pasado por todas las directrices para hacer la adaptación, plus la validación de usuario final, si no, no se puede usar el icono. Y quedó. Alberto Greco puso afiches, glosamos afiches, afiches significa carteles, en muchas paredes de la avenida Corrientes. Los afiches decían Alberto Greco. Después Alberto Greco siguió firmando en las paredes de la ciudad. Y es exactamente lo mismo, pero este no lo habían entendido y este lo entendieron. En este caso, además, hay otras cuestiones de la lectura fácil que se repite el nombre, pero bueno, en general se repiten los sujetos, se reponen informaciones que en los lenguajes claros no están. Pero sí quiero llamar la atención sobre el tema de los lenguajes claros, porque más allá de esta metodología que es corte por ideas, etcétera, etcétera, el lenguaje claro es muy importante, porque nos pasa que muchas veces los alumnos que están en temas de matemática no dicen, no puede resolver el problema, y el problema no era la matemática, el problema es que el problema estaba planteado muy mal escrito. Entonces no sabían qué tenían que resolver porque el planteamiento del problema no era el que era adecuado, ¿sí? Y eso también tiene que ver con el lenguaje. Y eso también tiene que ver con repetir estructuras que tenemos que romper porque tenemos que reconstruir todo desde el principio. Mitos de la lectura fácil no es un texto menor, no es una mera traducción de textos, no es infantil, no es solamente una finalidad educativa, porque ya les conté cómo nos tuvimos que movilizar con todo lo del COVID. Por supuesto, tampoco es una solución universal, pero si estamos hablando de diseños universales de aprendizaje, esta es una herramienta clave para la accesibilidad cognitiva. Hay distintos niveles, se identifican, ya se los mencioné, las reglas lingüísticas tienen que ver con las palabras, con utilizar las palabras cotidianas, oraciones breves, cortas, concisas, segmentadas. Limitamos los signos a su mínima expresión y por supuesto el apoyo de todos los signos que sacamos lo damos con la gráfica. Hay que evitar las poluciones visuales, porque si llenamos los libros los de colegio, que están llenos de dibujitos, llenos de paratexto, los chicos tampoco no pueden estudiar solos. Y si no pueden estudiar solos, tienen que estudiar con mamá, que estuvo trabajando todo el día y que muy probablemente tenga menos nivel lingüístico que algunos de los propios chicos que van, porque eso forma parte también de nuestra realidad. Así que yo quiero terminar acá, porque quiero pasarles la palabra. De esto se trata lo que nosotros hacemos. Voy a dejar de, les voy a agradecer, voy a dejar de compartir, sin dejar de mostrarles, que lo debo tener acá a mano, y el default en lectura fácil. Esto permitió poder además hablar de la pandemia durante la pandemia. Nuestros libros se descargan gratuitamente de nuestra página web y entonces los pueden usar en las aulas de todo el país. Y les quiero mencionar que Fantasma de Canterville, Los cuentos de la selva, ¿sí? Esto que es un orgullo nuestro, que se llama Cuentan los abuelos. Con este trabajo, lo que hicimos fue que los maestros bilingües del norte argentino, bilingües en wichi, guaraní y chané, grabaron a los ancianos de sus comunidades con los mitos y las historias de sus comunidades. Nosotros los pasamos a español, de español lo pasamos a lectura fácil, por supuesto. Al pasarlo a lectura fácil fue validado y trabajado con el grupo de discapacidad intelectual, y a partir de ahí se hizo el libro vuelve ahora a las aulas, y este libro, con sus propios contextos, con sus propias historias, con la cadena de valor que fue incluido, es el que se usa para alfabetizar en español a los chicos en esas comunidades. Este libro, con esta historia que les cuento,
fue finalista del Premio Iberoamericano a la Innovación Educativa, de este año, estamos muy orgullosos de eso, pero mucho más orgullosos estamos del trabajo en sí mismo, porque la educación es una cuestión de todos, las herramientas que sirven a unos sirven para todos, y la verdad es que trabajando transgeneracionalmente y de una manera neurodiversa, vamos a encontrar caminos nuevos que nos van a ayudar con todos nuestros alumnos desde primero hasta último año. Bueno, muchas gracias. Con eso doy la palabra al foro. Bueno, gracias Paola. Muy lindo todo lo que contaron. Creo, para la mayoría de nosotros, el primer acercamiento al tema de la accesibilidad cognitiva. Nos invita, entiendo yo, o cuando ya me empecé a acercar más al tema, a pensar todas las prácticas comunicativas que tenemos. Muchas de nuestras páginas web, por ejemplo, tienen instrucciones para hacer el trámite de inscripción o alguna cuestión, que a veces está escrita así como nos la mandan desde la parte académica o jurídica, y nosotros lo ponemos, le damos un poquito de forma, y quizás tengamos que pensar en esto que vos planteás, ¿no? Que pueda ser fácil, de lectura fácil para todas las personas, ¿sí? Porque a veces es verdad, uno mismo, no es que uno tenga algún diagnóstico ni nada, pero se traba ante tanta burocracia, y no sé si se ha frenado la... Digo así porque hablemos claramente, ¿sí? Si tenemos en nuestro entorno personas que tienen baja educación, ¿por qué no le mostrás? ¿Me lees? ¿Se entiende? ¿Lo entendés? Fórmenlo parte, convóquenlo, no sirve solo para servir café a una persona, ¿sí? Se las puede convocar también a nivel intelectual, a formar parte de los equipos. Entonces, tenés ese testeo de usuario, y con eso por lo menos empezás, y ya es un tip que mejoras. De todas maneras, yo les voy a dejar 2 tips. Uno, que es el básico que siempre le decimos, es quién hace qué, punto y abajo, y se acabó la historia. No podés tener oraciones de o sea, choclos, ¿sí? Y lleno de dibujitos, y lleno de colores, y lleno de paratexto, porque eso no hay mensajes. Miren, con el tema de la violencia de género, me dicen, sí, pero podés llamar a tal número. Yo les digo algo, nadie ejerce un derecho que no sabe que tiene. Y nosotros que hemos hecho el libro en lectura fácil sobre las leyes de violencia de género, les digo que un montón de mujeres no llaman por teléfono porque no tienen claro que tienen el derecho de llamar. Entonces, sí, ahí está el teléfono. Sí, ahí está el teléfono, pero si yo pienso que no me corresponde llamar, no voy a llamar. ¿Sí? Entonces, nosotros trabajamos mano a mano con la parte gráfica, porque la lectura fácil es 50% lingüística, 50% gráfica, entendiendo por gráfica todo lo que es gráfica, ¿sí? Entonces, los mensajes están para ser entendidos, tienen que ser claros, ¿sí? Entonces es sujeto, verbo, predicado, o sea, ¿quién hace qué? Punto y abajo, y otra cosa, ¿sí? Porque si vos le pones coma, 4 párrafos, nadie entendió nada, ¿sí? La estética, el lenguaje claro, la estética, la lectura fácil, es una estética diferente, ¿sí? Dices, bueno, le sacás toda la diversión a la gráfica. No, no le quito la diversión a la gráfica tiene muchos lugares donde ser divertida, pero no en temas comunicativos que son importantes. Porque la estética de la comunicación tiene que ser una estética que te permita ejercer tus derechos en determinadas cosas, ¿no? Por supuesto, estoy hablando en ese punto en particular. Entonces, hay que despojarlo, no sé si hay gráficos, acá ustedes si están en eso, el tema, la lectura fácil tiene mucho que ver también con qué tipografía usás. Usamos tipografías sin serifas, porque se pueden entender mucho mejor, y las personas con dislexia lo pueden ¿no? entender mucho mejor. No cambiamos todo el tiempo de tipografías, hay que mantener, ¿sí? ¿Sí? O sea, yo digo porque, como para dejarles algunos tips para empezar, porque eso es importante, poder hacerlo, poder poner, o sea, si tenés a alguien que léeselo a ver si lo entendiste, la parte lingüística, eso se puede resolver, se le da más preponderancia a algún compañero o compañera de trabajo con alguna discapacidad o con alguna dificultad, eso dignifica también, con lo cual también es importante poder incorporar de alguna manera en los sectores de comunicación otros tipos de compañeros de trabajo también. Y después en la parte gráfica esto, ¿no? De pensar esto, ¿no? Menos es más.
Siempre, 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 menos es más. Voy a pasar el chivo. Sí, sí, sí. Todo esto Sacamos, se puede buscar en Fundación Visibilia. tenemos un manual de lectura fácil, el primer manual de lectura fácil latinoamericano. Lo sacamos con Eudeva, así que aquellos de ustedes que quieran aprender de la metodología, acá está el manual de lectura fácil, lo hicimos con Eudeva, salió este año, lo presentamos en la Feria del Libro. Como siempre a disposición, www.fundacionvisibilia.org, van a encontrar nuestros materiales, síganos por las redes sociales, Fundación Visibilia, siempre hay cosas muy interesantes.